en esta tarde calurosa en Buenos Aires, 29 grados la temperatura, 43% la humedad, tenemos viento del norte a 14 kilómetros por hora y estamos en comunicación con el señor Pablo Rottenberg, que dirige la Wagner en el Espacio Callejón y también está dirigiendo La Oscuridad Cubrió la Tierra en el Centro Cultural 25 de Mayo. Pablo Rottenberg, Hernán Jagger te saluda desde Los Protagonistas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, hermano. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegra Bueno, muchísimo. me alegro. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tuve la oportunidad el otro día de ir a ver la Wagner ahí en el Espacio Callejón y la verdad lo primero que se me ocurre decirte es qué fuerza que tiene la obra, realmente. Es decir, lo primero que uno viéndolo como espectador y no desde otro punto, ¿no? Sino específicamente como espectador, creo que lo primero que le pasa, y lo he comentado con gente que la fue a ver, es eso, ¿no? Esa Sí, fuerza, ese impacto, ¿no? sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, la obra creo que es potente un poco por la obra sobre lo que la obra trata Ujú. y muy especialmente por las cuatro bailarinas que la encarnan, digamos, ¿no? Que son realmente una bomba. Excelente. Sí, sí. Sí, y la verdad es que nosotros estrenamos esta obra en el 2013 Ujú. en el San Martín y se ha mantenido, ¿viste?, en cartel desde esa época, por eso ahora estamos medio festejando un poco los 7 años, Ujú. casi ininterrumpidamente en el circuito más alternativo. Hemos tenido muchos viajes tanto acá en América Latina como en Europa y la verdad estamos contentos como el recorrido que está haciendo la obra, por lo cual creemos que hay algún aspecto que se mantiene actual, puedo decir la fuerza o algo de lo que transmite al espectador que se mantiene vigente, digamos, ¿no? Sí, yo creo que está, a ver, digamos, ¿no? O sea, es importante, obviamente una obra de arte no se explica, ¿no? Por lo menos yo siempre dije lo mismo, ¿no? Es decir, no, hay que verla, ¿no? ¿Qué es lo que uno percibe, ¿no? Hay diferentes, me parece a mí, percepciones, ¿no? Diferentes puntos de vista, quizás haya gente que por ahí, bueno, lo enfoque por un lado, lo enfoque por otro, pero me parece que el mensaje, por lo menos en mi caso, creo, a mí personalmente me quedó claro, ¿no es cierto? Y lo que sí se me ocurriría preguntarte, a ver, no para que me lo cuentes, sino para que le cuentes por ahí a los... ¿Por qué Wagner? ¿Por qué elegir a Wagner? ¿Por qué la figura de Wagner, ¿no? Y ciertos fragmentos de obras de Wagner, ¿no? Sí, bueno, nosotros empezamos trabajando, bueno, la idea mía era empezar a trabajar la relación que existe entre Wagner, el compositor alemán, ¿viste? Ujú. Y un poco la apropiación en el imaginario colectivo, digamos, quedó asociado al nazismo porque Sí, Hitler lo declaró tácitamente como el músico nacional de Alemania en un sí, señor, punto. sí, señor. Entonces quedó un poco asociado, ¿no?, como a ese periodo histórico. Y entonces la idea mía original, yo por la familia de mi papá es judío, digamos, entonces por la parte de mi padre tengo esa ascendencia, mi mamá es italiana, pero de otra parte de él tengo como toda esa historia. Ujú. La familia de mi papá la mataron en un campo de concentración, entonces como eh, que había en el principio del trabajo una idea de trabajar a lo que tenía que ver con la música de Wagner y el relato de lo que pasa en la escena, de lo coreográfico, teatral, Ujú. que tuviese que ver con ese mundo de asociaciones que tienen que ver con la violencia, ¿no? Correcto, sí. Con el holocausto, etcétera. Ujú. Ese fue el punto sobre el cual yo trabajé. Lo que pasó que fue muy curioso y por lo cual yo creo que la obra sigue siendo vigente y despierta interés, es que nosotros estrenamos en el 2013 hasta hoy, 2019, la situación de violencia de género, que en el 2013 era más opaca o menos visible o no era un tema tan candente, por decirlo de algún modo, con estos años pasó a ser como un tema, bueno, del que no hace falta que aclare, que se habla todo el tiempo y está muy presente. Entonces, la obra empezó a leerse más que, viste, sobre una problemática posible entre Wagner Ujú. y la violencia, y las asociaciones con el holocausto, con el nazismo. Se empezó a leer más como una obra que trataba sobre la violencia de género, como que empezaron a hacer los comentarios y las críticas que empezamos a recibir que tenían que ver con eso, más que por qué Wagner. Solamente he recibido más esos comentarios en países donde pareciera que la violencia de género no es un problema tan acuciante. Por ejemplo, cuando nos presentamos en Bruselas, la gente ahí sí me preguntaba,
como me preguntaste vos, ¿por qué Wagner? ¿Por qué Ujú. vos que vivís en Argentina haces una obra sobre música de Wagner? ¿Qué pasa con la violencia y eso? Pero en general, por ejemplo en España, en Brasil, sobre todo, siempre nos hacen estas acotaciones. Nadie me pregunta por qué Wagner, me preguntan sobre la situación de la mujer, digamos. Te voy a decir la Y lo verdad, que... te voy a ser sincero. Yo Sí, no te quise preguntar por ese tema de la violencia, porque no quería, a ver, tenía miedo de que vos no quisieras develar algo con respecto a que la gente vaya a la obra y se encuentre con ese impacto, pero sí, ah, obviamente, está súper explícito y bueno, ahora que vos me das esa licencia, sí, obviamente se nota y que el tema y la temática y el mensaje es obviamente, ¿no es cierto?, a favor del cuidado de la persona, de en contra, obviamente, de la violencia de género. Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, fui por el lado de Wagner porque claro. Wagner también representa, si querés, una música que tiene un trasfondo violento, si se quiere, decir que, y asociada sobre todo a la época del nazismo y demás, cobra todavía más dimensión en lo que tiene que ver por ahí con la violencia. La música de Wagner es una música, ¿no? Recordamos que, a ver, si yo mal no recuerdo, vos corregime, en Apocalipsis Now, esa película, una película emblemática, ese famoso tema de Wagner, de las Sí, la Valquirias, acabo de ver. esa danza de los helicópteros, ¿te acordás? En la guerra de Vietnam, donde representan Claro. ahí, ¿no? Sí, Una sí, sí, cuestión sí. que tiene que La ver con la cabalgata de las guerra, ¿no? Valquirias. Claro, exactamente. O sea que me refería a eso, Pablo. Sí, sí, obviamente, lo que estás diciendo lo adhiero Claro, pero totalmente y creo que el mensaje queda súper claro que es un alegato en contra de la violencia de género, ¿no? Sí, sí, sin duda. Creo lo que se que, entiende eso. claro, pero para mí es interesante Mm, eso que vos decís de la película de Coppola, de la cabalgata de las sí, Valquirias en la guerra de Vietnam. sí. Es interesante porque la música de Wagner no es intrínsecamente así. Ujú. Yo no creo que la música de Wagner es violenta. Creo No, que claro que no, 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 asocia, obvio. que hay algo que la música, sobre todo es la música de Wagner es sensual, digamos. Pero, Sí, sí, lo que pasa es que se ha y asociado lo, mucho a por eso, la claro, violencia. y la obra tampoco nosotros la pensamos, porque yo estoy en contra absoluta de aprovechar, digamos, ciertas Ujú. coyunturas históricas y del contexto, como en este caso la violencia de género en Argentina, para hacer una obra y vender entradas con eso. A mí no digo que no se pueda hacer y que no haya gente que lo haga Sí, honestamente, pero yo digo, no partimos de ese punto. Lo interesante es ver como una obra que yo pensé más como, como una cosa de mi historia familiar. Voy a hacer una obra sobre Wagner sí, y correcto. el holocausto, dice yo, en el contexto de mi país, que no es Alemania, ni es Israel, ni Sí. Europa. Acá es el yo como eso, como lo que vos decís, pero es interesante pensar que nosotros no la pensamos así en su origen, sino que el contexto modificó la recepción, digamos, de la obra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso, viste, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que una obra de arte tiene múltiples miradas, ¿no? Es decir, que a Exacto, veces no se ve desde por ahí otro espectador lo interpretó por otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que sí, en el contexto, como decís vos, creo que de última, si querés, a ver, más allá de la obra de arte en sí, que es espectacular, es sensacional, creo que también sirve, si querés, entre comillas, como quieras, como un mensaje, ¿no es cierto?, que golpea y que hace ver por ahí una realidad que es la que pasa todos los días. De hecho, los femicidios, en lugar de bajar el índice y el porcentaje de femicidios, cada vez claro. aumenta más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Tal vez sirva para alguno también para por ahí concientizarse un poco más de ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido como evoluciones, por ejemplo, ahora la mitad de año fuimos a España, un par de mujeres que nos saludaron, van, a mí no tanto, sino a las chicas, a las bailarinas, Sí, llorando, por ejemplo, mira, como porque en España también es un tema lo de la violencia de género, sí, sin ¿viste? duda, sin duda. Supuestamente, y en Brasil nosotros también en su momento, bueno, voy a dar una cosa media triste, pero no sé si recuerdan que fue hace un par de años, no me acuerdo si en el 2017 hubo una violación masiva de una chica, de una adolescente que Sí, salió en sí, redes. Y sí, nosotros fuimos a Río de Janeiro muy poco después de eso. Entonces fue como un montón. Es como claro. lo que se percibía de parte del público era como una identificación y una asociación con ese hecho muy fuerte. Ujú. Y lo que para mí es un poco un spoil, pero digamos, pero no grave, me parece lo interesante. Creo que la obra funciona porque justamente solo hay mujeres en la escena, ¿no? Porque Exacto. quizás uno nos escucha hablar de violencia de género y piensa que hay, ¿no? Que es Sí, una obra que hay como, hombres y mujeres, sí, sí, sí. porque digamos, el causante de la violencia de género es el hombre, básicamente, ¿no? Entonces, es interesante quizás que la gente sepa y me parece que la vuelta de tuerca que le hace interesante al trabajo, si es que es así, es que el elenco es solamente femenino,
para hablar sobre eso, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Sacándote un poquito de este tema y para que nos cuentes brevemente, yo no la vi, sinceramente te lo digo, para que le cuentes a la gente por qué, por ejemplo, tendría que ir a ver La oscuridad cubrió la tierra, que están poniendo ahí en el Centro Cultural 25 de Mayo, más o menos un breve comentario a ver de qué va la obra, como para que, bueno, interesemos a la gente para que se acerquen ahí al 25 de mayo y vayan a ver esta obra que estás haciendo ahí, Pablo. Esa es la oscuridad que cubrió la tierra, la estrenamos ahora, ya está hace 3 semanas, esta será la tercera semana que vamos a hacer funciones. Ajá. Estamos en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es en Villa Urquiza, un teatro muy lindo. Muy antiguo. lindo, muy lindo. Sí, que está buenísimo. Recuperado y que quedó muy lindo. Sí, súper lindo, sí, que lo tomó primero el gobierno, un grupo de vecinos. Es un grupo de vecinos, exacto. Y después ahora lo tomó, digamos, el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad. El que se encarga, pero ahora que está muy bien el teatro. Sí, realmente sí. Y ahí la temática que abordamos es un poco el tema de la religión, no tanto de la religión, sino como del sentimiento religioso, tenía ganas de indagar. Y en particular un poco enmarcado en el cristianismo, digamos, ¿no? Como todo el imaginario, y en particular, porque yo por parte de mi mamá, soy católico, mi mamá es italiana, del sur, muy religiosa, sí, muy religiosa. Esa quizás no tanto religiosa, pero si no, viste, como mucho con las tradiciones. O mucho con las tradiciones, sí. Y entonces me empecé a interesar por tratar esa temática y eso es básicamente sobre lo que trata la obra, digamos, pero tratamos de pensar el tema de lo religioso, que es un tema del que ya se ha hablado muchísimo, sobre las religiones, sí, las alabanzas o las críticas al catolicismo, a la iglesia, etcétera. Entonces, lo que me parece que puede tener de diferente e interesante para un espectador es que tratamos de pensar un poco la obra como la religión, pero vista como a través de los ojos de los niños, digamos. Y cuando no es un infantil y los bailarines tienen todos más de 25 o 30 años, digamos. Entonces, claro, hay un tratamiento de la religión un poco naif, pero viste que es como lo que pasa en la iglesia, que tras esa, bueno, ¿no? Como hay una cara luminosa de la iglesia o de la doctrina, sí, etcétera, y hay una cara oculta que tiene que ver con abusos, con la violencia, etcétera. Entonces, me parecía que era un tema que me permitía trabajar cuestiones que a mí me interesan, como son precisamente la violencia, pero sumarle también otras cuestiones que tienen que ver más con el humor, tiene canciones, como que es una obra un poco, entre comillas, más ligera o más divertida. Divertida es un montón porque no sé si se van a reír, pero es un poco menos trágica que la Wagner, digamos. Que la Wagner, sí, correcto. Sí. Bueno, simplemente realmente invitar a la gente, bueno, que vaya a ver tanto la Wagner ahí en el espacio Callejón, ahí en Humahuaca 3759, todos los domingos a las 21 horas, ¿verdad? A las 21 horas, las entradas se sacan por una página web que se llama www.alternativateatral.com. Perfecto, muy buen trabajo la gente de Alternativa Teatral, muy buen trabajo hacen, realmente. Ellos por ahí se compran las entradas para las 2 obras. Perfecto, tanto la Wagner como La oscuridad cubrió la tierra, que está en el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza, en la avenida Triunvirato, ¿verdad? Sí, exacto, los jueves hoy 21 horas, 21. Hasta mediados de diciembre más o menos. Pablo, gracias por la nota y toda la suerte, toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Artán, por invitarme. Un tipo muy talentoso. Un abrazo enorme. Vale, gracias, abrazo. Gracias, Pablo, que sigas muy bien.